Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir experiencias y búsquedas. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Mm, Miriam está de administradora de la sala. Sí. Adelante, Araceli. Maestro, pues buenos días a usted y a todos. Yo es para agradecerle todos los estudios que me llegan al alma. Ha habido ocasiones que me salen las lágrimas de lo hermoso que todas las enseñanzas, la sabiduría que nos han dejado los maestros. Y solo le puedo decir gracias, maestro, por ayudarnos a continuar el sendero de la línea de los maestros. Muchas gracias, maestro, y gracias a todos por hacer este espacio tan bello, con todas sus preguntas, con toda la información que nos dan día a día. Y muy contenta, muy agradecida con usted y con Dios, maestro. Sí, pues realmente es la vida. Hablamos de la vida, nos ponemos en paz con la vida o la vida nos da paz, porque no puede haber algo que altere todo el orden del universo. Y no solamente para llamar la atención, como el dolor en realidad es una llamada de atención para que entendamos algo. Pero hay dolor en el cuerpo, hay dolor en el alma, a veces se juntan las dos, o dolor en la mente porque no hay confusión, no sé ni cómo usarlo, ni para dónde ir, ni nada. Y bueno, los maestres nos enseñaron a esa confianza en el plan, a observar, a reflexionar, a compartir. Y nos hace dignos como humanidad cuando podemos compartir algo que valga la pena, algo que nos lleve hacia la vida misma. Bien, si alguien más tiene esta mañana algo a compartir, hoy estamos muy contentos aquí en Cuapa, porque ya don Adrián, que le hicieron una pequeña intervención quirúrgica, que salió todo mejor de lo esperado, pues ya viene otra vez aquí a la casa, entonces estamos muy contentos. Adrián Reyes. Bien, ¿alguien más desea compartir? Y aquí Claudia, que le han dado como trompo en 5 mesas al mismo tiempo, pero aquí está, no le paro. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante. Es Araceli Castro la que está. Araceli, su apellido es Castro. Sí, maestro, Castro Sí. Rosas. Sí, aquí le mandamos a saludar Minerva. Sí. Mucho gusto, Minerva. Tengo muchos años de conocerle a la hermana, muy trabajadora, muy constante, disciplinada y fiel a los maestros. Ahí, Un abrazo, hermana. aquí vive cerquita y bueno, son nuestras vecinas cercanas. Bueno, ¿alguien más desea compartir, expresar? Sí, que le manda saludos. Mayra Vega, me da mucho gusto, desde El Paso, Muchas Texas. gracias. Le mando un fuerte abrazo. Un saludo grandísimo, maestro. Mucho gusto de verlo siempre. Gracias por todo. Saluda a su hermana Ileana y a su mamá, por favor, a doña Hortensia. Claro que sí. Yo les digo. Gracias.
Ah, sí, Claudia, aquí quería hacer un Buenos comentario. días a todos. Maestro, ¿qué nos puede hablar acerca de las ofrendas? Porque es como una invitación a que regresen las personas que ya no están aquí, pero Las ofrendas, que no entiendo. sí, las de Día de Muertos, estas ofrendas ok. que se ponen. Sí, déjame. Bueno, ese tiene un sentido muy particular. Es una tradición muy mexicana de nuestros ancestros, que los ancestros también en China, también en muchos lados, los celtas también lo tenían. Los ancestros siempre te acompañan. O sea, ahora le llaman constelaciones familiares. Más elegante. Y a ver, siempre en realidad los humanos se dieron cuenta, algunos, que había que agradecer por lo que hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido? Pues eso es lo que yo ofrendo a la fuente, al creador de todo ello. Y para eso se inventó el ara. Es el altar de Abel. Pero también hay personas que no conformes con lo recibido, vienen a querer más poderes, a demandar más poderes. Aunque pueden ser las frases claras o no, lo oculto es que quieren más, se sienten más y tienen siempre hambre de más poder. Entonces se hace el altar, pero el altar de Caín. Uno ofrecía flores y frutos, lo más bello de la vida, y el otro lo que él era capaz con su poder someter y matar. Este tema es un tema que está en la psique humana. Es el mundo de los angélicos o el mundo satánico. Es así de fácil, ¿no? Son expresiones de esas inteligencias que rigen y que siempre están presentes. Nosotros tenemos las dos funcionando. Toda la vida que comemos, que respiramos, nos provoca pues nuestros movimientos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes espirituales, que la espiritualidad es una actitud de confianza profunda en un plan de la vida. Y la falta de espiritualidad es una desconfianza completa en el plan de la vida, que no hay inteligencia que la rige. Entonces hay que meterse uno e imponer sus condiciones. La falta de espiritualidad. En el caso mexicano es recordar a los que ya muertos o fallecidos. Le llaman de los santos, de los difuntos. Donde recreo lo que a él le gustaba, lo que él compartía. Y entonces me comunico, según la tradición mexicana, y viene a compartir conmigo y puedo platicar con él. Es una terapia psicológica, pero en realidad no es el que está afuera, no es un evento espiritista, es un evento de diálogo dentro de mí mismo, dentro de lo que fue importante conmigo mismo. Pero hay gente que le va a llorar y a pedirle más, porque ¿por qué te fuiste si yo te necesito? ¿verdad? Hay otros que van y dicen muchas gracias por todo lo que nos diste. Sigue tu camino. Hay muchas formas de celebrar hasta el Día de Muertos. Iniciáticamente no se celebra el Día de Muertos. Ni el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. En Escorpio pusieron los dos, el águila y la serpiente. La serpiente se mete en el hoyo, es el mundo por eso es representante de ese mundo,
es de la ultratumba, que no es el infierno, ¿eh? Desde el ángulo mexica, donde vienen esas tradiciones de poner altares de muertos, o a los muertos sería lo más apropiado. La serpiente se mete en su agujero y ese es su mundo. Afuera está sometida a enfrentarse y pues tiene que comer, pero su mundo, donde hace sus nidos, son hoyos en la tierra, ¿o no? Ujú. Y me trata de meter una mano donde está el hoyo y a ver cómo te va. ¿Eh? Entonces los altares o el ara es todo un tema de cómo llegamos a él. Yo no hago altar de muertos, pero todos los días me pongo frente al altar de lo que anima la vida, pero no vengo a pedir ni a poderes ni nada, ya lo tengo, esos elementos, esos poderes los tengo, para destruir o para construir. Es como yo les he venido diciendo de la ciencia. La ciencia descubre una ley y que es una constante universal. Los tecnólogos y los políticos la usan para bien o para mal. O los religiosos. Pero la ley siempre está con las dos polaridades. Si la vida es continua, pero en diferentes fases, como la misma vibración, la misma onda que sube y que baja, es el mismo impulso, pero en 4 fases. Entonces, pues realmente nada está muerto. Está naciendo y muriendo al mismo tiempo. O sea, como una declaración, se murió, punto, final. No. Punto y seguido. Se hizo semilla y luego volvió a nacer, como de semilla, y volvió a crecer todo ese potencial información que lleva por dentro, para que siga el camino de su alma. La vibración de todos esos cultos llenos de velas, veladoras, flores, cempasúchils, naranjados y morados, ¿verdad? Lleva una especie de luto, ¿sí? Un dolor porque ya partió el ser querido, ese luto. Hay gente que se quedaba por años con el luto, ¿verdad? Había mujeres que ya nunca se volvían a poner nada de color, sino todo de negro. ¿Sí? O porque se les fue el marido porque nunca lo encontraron, porque también las que no habían encontrado marido, pues se vestían de negro, ¿verdad? Y se dedicaban a ser amantes de Jesucristo y del sacerdote. ¿Ya? No amantes necesariamente genital, sino un amante de que le puedo servir, que le traigo. Por eso se ponían gorditos rápido los párrocos. El tema es, va muy atrás y nos toca el asunto de cuando llegamos a un altar, ¿a qué llegamos? ¿Qué es la piedra de ofrenda o la piedra de demanda o de exhibición de mi poder? Así era Caín. Y Abel era el que traía y agradecía por las flores y los frutos. Muy al estilo, por cierto, de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Muy, muy similar. Esa dualidad entre lo que demanda el instinto para sentirse más fuerte y no tener el miedo por el miedo que tiene a la muerte y al dolor. Entonces hace actos de dolor y actos de muerte. Iniciáticamente es muy claro quien viene al sendero,
a pedir poderes, dominios, exhibición de su inteligencia y su poder, porque no hay nadie más inteligente que yo. A eso llega el altar, para que lo aplaudan, lleno de reflectores, a la personalidad, al ego. Pero el camino del iniciado, tal como en la línea del hermano mayor de la sagrada tradición iniciática, es de venir a agradecer y ponerse al servicio de la vida. No necesitamos quitarle nada a nadie para exhibir nuestros poderes, como se vino haciendo últimamente, sino en realidad es de venir a servir a la vida, aprendiendo primero a servirse a uno mismo, para luego recomendar, compartir aspectos del cuidado del cuerpo físico, fisiológico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental y el cuerpo espiritual, donde están esas experiencias. Entonces, el tema del altar no se circunscribe a un tema mexicano, es una necesidad de los seres humanos, unos porque no sienten poder y quieren acumular poder, y otros que sienten el poder divino y vienen a servir, a colaborar. No como un sometimiento, sino como una disposición de agradecimiento, que es diferente. Bueno, ¿algo más? Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oiga, maestro, una vez en una ocasión a un hermano, dijo que Moisés no había llegado o que había declinado a la posición que ya había llegado, o sea, a sus grados. ¿Qué me podría usted, o qué nos podría usted decir de esto, de Moisés? Que se perdió, pues. Bueno, lo que pasa es que la historia de Moisés es mítica también. Y en un periodo donde él confió en la voluntad superior para sacar de la esclavitud a sus tribus o a sus tribus de la raza hebraica, de la cultura hebraica, él llegó a un momento donde sintió mucho poder. Había sido instruido por los faraones, por los hierofantes del Alto Egipto. Y entonces él sabía enlazar las serpientes, los impulsos de la vida hacia algo superior. El camino hacia lo superior. Por eso da la ley de ese camino, da sus mandamientos famosos. Diez mandamientos. Pero él había, según entre el mito y la historia, él había visto cómo se había maltratado a un judío infamemente por un soldado egipcio y lo había matado para quitarlo de encima del hebreo, del judío. Como diciendo, la sangre llama a la sangre. Había defendido a uno de sus miembros de su sangre, de su raza, por decir, pero no, la raza humana es la única, pero bueno, de su tribu, etc., de su cultura.
Y eso pues, muestra una actitud egoica. Y más adelante, ante el albor de llegar a la tierra prometida, recordemos un poco el peregrinar de los judíos y hebreos, que también estaban incluidos con los palestinos. Venían de las razas de el Éufrates y el Tigris, pero eran los pastores de las ovejas y las cabras. Eran siempre un tema, ¿no? De hecho, ahí marca una polaridad. Siempre la oveja, el cordero, fue asociado con la parte de Abel, el bueno, y Caín con la parte del destructor, el malo. Y cuando se lanzan hacia el norte de Egipto, rodeando las montañas de lo que hoy es Palestina, Siria, Israel, ahí se pasan en esos periodos con sus rebaños, como cerca de 40 años. Que el 40 es un símbolo de gestación. Y llegando y visualizando la tierra prometida, tenía sed. Y le exigió a la piedra que le diera agua y la golpeó. Tomó una actitud de reclamo hacia la divinidad a la que siempre había estado al servicio. Como dicen, se le subieron las ínfulas, se le subieron los humos. Se creyó con la capacidad de demandar lo que él necesitaba para su ego. Un desplante egoico fuerte. Y golpeó a la piedra, y la piedra no le dio agua. Él se había sentido que siempre Yahvé, Yod He Bauhe, el que no tenía nombre, ese es el origen en el hebraísmo, siempre había sido asistente de su misión. Pero cuando entró al tema egoico, ya no respondió ese Dios, ese Yod He Bauhe. Se desalineó, se desconectó. Y tanto por la muerte antigua de las demandas de su ego, de su raza, de su sangre, como por la actitud de haber golpeado la piedra, no pudo entrar a la tierra prometida. Solo llevó al pueblo para que siguieran adelante, pero él no pudo entrar. Había salido del terreno del fano, terreno divino. Había entrado al terreno profano, como cualquier hijo de vecino que tiene sed y se enoja si no le dan agua. El iniciado puede tener esa caída de la conexión, del sistema de conexión, cuando demanda, exige más, en vez de agradecer todo lo que la vida te muestra y te enseña de lo agradable y de lo desagradable. Te enseña, te muestra sus posibilidades infinitas. Entonces el tema de Moisés, el hermano mayor de hecho, les comparto, para él ese paso de haber golpeado las piedras y de la desconexión y no aceptación de la voluntad superior del, vamos a llamar, del Paramatma, del macrocosmos, del plan superior, era por lo que no había podido trascender y encontrar la tierra prometida. O sea, daba a entender muy claro que había que aceptar la vida como se presenta, porque esa es
Como decía el venerable Satarhat Marcelli, si te pierdes el presente, como Dios es presente, te pierdes a Dios. La revelación de presente, porque ese Dios Teos luego se asoció con el Yahvé del pueblo, porque le tuvieron que poner nombre, aunque antes se guardaba solo como un esquema, Yod, He, Vav, o sea, la unidad y la multiplicidad están reflejados en la unión de los dos G a través de la ley de Vav. Era un esquema donde todo se recrea permanentemente. Infinitamente, eternamente. Entonces, esa desconexión de Moisés, como la conexión en sus otros momentos, como las demandas de su propia sangre, proteger a unos y maltratar a otros, porque entendía él que había un solo pueblo de Isis Ra-Engel, o sea, que llevaba la sabiduría del gran templo de la vida, de la gran inteligencia, que ahí se le pone una G, en el gran templo, en el pórtico del templo de la sabiduría, que es la gnosis, es el conocimiento profundo de las relaciones que guarda todo con todo y que construyen en su recreación el plan de la vida universal. Entonces, el tema Moisés puede verse desde el ángulo mítico o desde el ángulo histórico, o a lo mejor desde el ángulo de no sé cuántos. De hecho, es la base, el estudio de Moisés y su contenido simbólico para el estudio del arqueómetro. Saint de Alveire fundamenta el conocimiento revelado del arqueómetro a través de la ley de Moisés, el aquel que ve y es salvado de las aguas. También está el mito de que fue recogido en una canasta para poderlo salvar. Una judía, una madre, lo pone en una canasta cerca de donde estaba la reina o la princesa, y al ver a ese bebé ahí en esa canasta, pues lo recoge y lo cría dentro del palacio, aún sabiendo que no era egipcio, por las características posiblemente físicas de ese bebé. Los egipcios son morenos, espigados y tienen sus propias características, los egipcios tradicionales. Pero este venía medio güero, medio pelirrojo, medio de las tribus arias del norte de la Mesopotamia, de las tribus de las montañas de Irán e Irak, lo cual lo asimilaba a esos pastores que anduvieron por esas regiones. De tez blanca, etc. En cambio, el egipcio naturalmente tiene unas condiciones de ser muy moreno, pero no exactamente el negro africano. Es el moreno del norte de África, que es un poco bastante diferente en los temas árabes y en los temas que fueron migraciones, pero estaban condicionadas a otro tipo de raza. Pues es lo que yo puedo más o menos esbozar del Moisés simbólico o del Moisés histórico. Alguien que ha estudiado un poco más y sabe más de esto, pues es doña Miriam. Miriam, ¿tiene algo que comentar? De lo que han dicho los grandes pensadores acerca de este tema. Sí, al fin Moisés es el arquetipo de cómo salir de la esclavitud, cómo recordar de dónde venimos, quiénes somos, cómo salir de esta esclavitud, de esta manifestación y cómo empezar el camino de retorno a nuestro origen. Eso sería. Sin embargo, él cayó en la trampa del ego al golpear esa piedra.
Y por eso se dice que Dios no le permitió ver la tierra prometida porque le había faltado al respeto. Y ahí, maestro, la respuesta sería esto que hace usted al final en el ceremonial. Creo que es la parte que no debemos olvidar nunca cualquiera, es el que se haga su voluntad y no la nuestra. Ahí es donde se cierra, donde sería como ese recordatorio. Es mi comentario, maestro. Así es. El maestre postula, aclara, que toda la sabiduría está resumida en Tat Uan Asi. Y yo soy tú. Perdón, y tú eres yo. Bueno, algo más esta mañanita de viernes. Así le ponen, pero va a ser un día diferente a todos. Acá en la parte norte del hemisferio se empiezan a sentir ya los vientos más próximos del invierno, ya va a haber días fríos. Lo que es importante para la naturaleza, para que se renueve, morir para luego nacer. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo no? Con gusto. Le agradezco su contestación. Usted, entonces, ¿cómo consideraría que es correcto tener un altar como el que usted tiene, o como los que tienen los que hacen los ceremoniales, aunque no hagamos nosotros el ceremonial, o sea, porque no estamos preparados, yo lo sé, pero o es incorrecto? Bueno, Le hay digo gente que... esto Sí. porque ya ve que bueno, están vendiendo altares. Entonces, uno siempre en casa tiene su altar o donde tiene uno donde reza o donde ora o lo que sea, pero es incorrecto entonces tener un altar así si no estamos preparados para ello. Bueno, el altar en el oriente, inclusive en los shintoístas y en los budistas, siempre hay un altar donde está el agradecimiento por la luz del Buda. O en los shintoístas se ponen los ancestros o se ponen algunas ofrendas de la naturaleza más bella. El altar debe ser algo parte de la casa. Si alguien quiere imitar el altar de un teurgo, pues simplemente está enredándose. No es por imitación, es por necesidad de siempre tener algo de agradecer a nuestros ancestros y a nuestra fuente o Dios presente de revelación de la luz. Por eso se pone el fuego, como ustedes ven ahí arriba. Es el fuego eterno que hace que todo sea posible. Entonces, el altar puede tener diferentes dimensiones. Puede ser también tema de superstición. A nosotros, el hermano mayor nos enseñó que se ponen los elementos, se hace el acto, la ceremonia y se vuelven a guardar. No se dejan elementos expuestos, porque los elementos llevan un orden que hay que recrear en cada intento. Entonces, sí, una mesita siempre será bien. ¿Y a qué hora lo ejerce y qué pone en esa mesita o en esa ara o altar? ¿Y qué hace en ese altar? Pues eso dependerá del estado de conciencia de la persona y su conocimiento. Claro que es importante tener un lugar. Mucha gente lo pone arriba de la cómoda o del mueble principal de su recámara y pone unas fotografías y le pone una velita. Aunque no sea lo clásico del cubo del altar y blanco como la luz, porque los altares que andan vendiendo son de colores, no son blancos. Y el altar iniciáticamente, el hermano mayor y el maestre
Nos enseñaron como que son de color blanco, para que sean reflejos de la luz que uno recibe. Cuando empezamos a usar velas de colores o altares de colores, ya cambia la cosa. ¿Mm? Ay, qué bonito, mira qué bonito quedó hoy. No, no se trata de lo bonito, lo feo. Se trata de la función que hace. Lo inteligente que es. ¿Mm? Pero una mesa fija, blanca. La pregunta es si ahí hace la meditación, si ahí hace la armonización, frente a ello hace su trabajo de yoga, etcétera, pues tiene un gran sentido. O puede tener, mejor dicho, un gran sentido, pero depende de quién y por qué y para qué lo hace. ¿Mm? Hasta los narcos ponen sus altares para que no se enreden, a la Santa Muerte. Para pedirles más poder y que no los maten. Como ella controla la muerte, entonces ella es a quien hay que pedirle permiso de más vida y más sangre. Ay, Dios mío. Está macabro eso, pero pues se da. Se da. El tema del altar no es todo un tema judeocristiano, es un tema universal. Lo más valioso se pone. Lo que reconoces. Pero vuelvo a decir, hay dos tipos de altares, el de Caín y el de Abel. ¿Algo más esta mañanita? Sí, Minerva aquí en Guapa. Buenos días a todos, buenos días, maestro. Ahora que pues, le preguntaron sobre lo de los muertos, porque ya viene la tradición de muertos aquí en México. Lo que se escribió en la Divina Comedia, ¿realmente es eso después de la muerte? Que hay 3 pasos que escribió Dante Alighieri, ¿no? Que llegar al infierno los que hicieron muchas cosas muy malas, el purgatorio y el paraíso. ¿Es simbólico? ¿Qué nos puede hablar de eso? Bueno, esa división son 3 direcciones, pero él pone una cantidad de infiernos y una cantidad de cielos. No como absolutos, sino como niveles. ¿Ok? Si no mal recuerdo, él pone 9 cielos y 13 infiernos, creo. O se me confunde con el tema mexica, no sé. Sí, y pinta espirales. Es de los mexicas, maestro. Sí, de los 9 y los 13, pero Dante pone también una cantidad de cielos en espiral y una cantidad de infiernos. No recuerdo los números que él pone. ¿Ok? O sea que depende también la catego. ¿Verdad? Lo que te ganaste. O lo que perdiste. Pues se van al infierno, perdieron algo. Y los que van al cielo es que ganaron conciencia de algo. Y el purgatorio es mientras se te sale el empacho, la purga. Estás empachado, ni digieres ni no digieres. ¿Verdad? Estás empachado. Está confuso. ¿Okay? Bueno, pues yo les agradezco mucho y bueno, se dice que el cielo y el infierno son estados de la conciencia, de la mente. ¿Perdiste algo o ganaste algo? ¿Perdiste tu paternidad divina o la ganaste? ¿Tu maternidad terrestre o la ganaste? ¿Es el cielo o el infierno? Es un estado de la conciencia. Perder la salud es haber olvidado algo. Compromiso. Ganar la salud es un estado de gratitud.
para uno y para los seres queridos, para mi constelación, para mi grupo, pero también para todos. Bueno, muchísimas gracias, que pasen muy bonito día. Gracias, maestro. Dios lo Y bendiga. vean qué ponen sobre su altar y para qué lo ponen. Gracias, maestro. Denle un sentido espiritual hacia el sentido superior de la luz. Pongan un fuego arriba de su corazón, no una vela arriba o a la altura de su vientre. Todo eso tiene correspondencias o reflejos del mundo interior. Lo mejor es que sea desde el entrecejo, un poquito más arriba, debe estar el fuego. Mucha gente lo pone abajo. El fuego tiene que estar por arriba del corazón para que simbolice lo superior. Si es por abajo. Pero repito, en iniciación no se celebra el Día de Muertos. Ni son vacaciones. En la iniciación, decía el hermano mayor, no hay vacaciones. Hay trabajo permanente. Hay diferentes tipos de trabajo, pero es trabajo permanente. Que pasen un muy bonito día, que sea un día especial y que rindan culto a la fuente que nos ha dado todo, pero que espera naturalmente que aquello produzca frutos. Si no, Gracias. ¿para qué? Acuérdense lo que les pasó a la higuera. Bueno, Pax, pasen un bonito día. Buen día, maestro. Hoy no apareció Maya, ya la extraño. Gracias. No apareció Maya. Gracias. ¡Ah, ya está! Ya apareció. Me pone muy alegre. Sí, a todos. Sí, ya se tapó las orejas. Las orejas frías. Sí, hace mucho frío. Ay, bueno. Bye, Pax.